Video analizaremos el sexenio de José López Portillo, el auge petrolero, las reformas políticas y el colapso económico que le siguió. La presidencia de José López Portillo, presidente de 1976 a 1982, representó uno de los temas más paradójicos y definitorios de la historia reciente de México. Era el heredero político y sobrino, se convirtió en el presidente y se le entregó un país político y económicamente sacudido, imponiéndose la necesidad de una relegitimación de las instituciones y de un reenfoque del progreso nacional. Se descubrió un nuevo e importante yacimiento de petróleo en el Golfo de Campeche, uno de esos eventos serendipiosos pero aparentemente providenciales en la revitalización de una economía que se volvió cada vez más dependiente de una producción inusitada de grandes cantidades de hidrocarburos, pero debajo de ese barniz de prosperidad se estaba gestando unas debilidades estructurales, una dependencia de un solo recurso, la falta de control sobre el gasto público y la deuda que estaba preparando el escenario para una crisis que estallaría en su tiempo al final de su mandato. También avanzó reformas políticas que ostensiblemente debían abrir el sistema a una mayor participación y arrastrar la política del país a patas hacia la modernidad, pero que en muchos casos parecían haber sido diseñados más para consolidar el control que para dejar entrar la transparencia en el sistema. En 1982, cuando los bancos fueron nacionalizados, el modelo económico y político ya se veía como un fracaso, con las promesas de desarrollo y estabilidad dando paso a una mayor fragilidad financiera. En este video analizaremos una serie de preguntas para llegar a entender lo que fue el sexenio de José López Portillo, comprender el auge petrolero y sus reformas políticas. Como primera pregunta, ¿cuáles fueron las medidas económicas de dicho presidente? En la economía, López Portillo eligió un modelo de crecimiento acelerado, financiado por la deuda externa. El hallazgo de enormes reservas de petróleo en el Golfo de Campeche hizo posible trazar una política que enfatizaba la explotación de hidrocarburos como camino hacia la riqueza nacional. Como resultado, Petróleos Mexicanos, o mejor conocido como Pemex, experimentó una inversión sin precedentes. La producción de crudo alcanzó su punto máximo y México se convirtió en una fuente de energía estratégica en el mundo. Se implementó una política fiscal ambiciosa, lo que llevó a un crecimiento descontrolado del gasto público, impulsado por crecimientos extranjeros justificados por la expectativa de ingresos futuros que generarían los ingresos petroleros. No obstante, este enfoque estaba a dos supuestos de ser necesario: la certeza de que los precios del crudo internacional se mantendrían estables y que Pemex lograría mantener los volúmenes de producción y exportación a un nivel constante, sin considerar los riesgos del mercado en general y los factores políticos en particular. Pasando de la economía al ámbito de la política, ¿cuáles fueron los principales desarrollos políticos nacionales de ese periodo de 6 años? A nivel nacional, López Portillo buscó cooptar el descontento social y crear algunos canales controlados para la expresión política. La reforma política de 1977 fue una reforma de algunas leyes políticas del país, diseñada principalmente por el gobierno y propuesta de Jesús Reyes Heroles, y permitió que las fuerzas políticas opositorias se representaran en el Congreso por medio de representación proporcional. Fue una medida que parecía inclusiva y democrática, pero de hecho buscaba institucionalizar el descontento social, prevenir la radicalización de los fragmentos disidentes. Al mismo tiempo, hubo una expansión injustificada en la estructura burocrática, resultando de la lógica clientelista, principio y doctrina vigente, así como de la visión de que el Estado debía intervenir en todos los aspectos de la vida. No obstante, la represión selectiva de los movimientos sociales siguió siendo la norma, subrayando las limitaciones de los procesos de democratización de arriba hacia abajo. Y prosiguiendo con estos aspectos, ¿cuáles fueron algunas de las circunstancias internacionales que enfrentó López Portillo? Tampoco fue fácil la esencia internacional para López Portillo. Su gobierno tuvo que manejar varios eventos que condicionaron sus políticas. La segunda crisis del petróleo en 1979 aumentó los precios del petróleo, favoreciendo a México a corto plazo,
y al mismo tiempo aumentando su dependencia de un solo producto. En Centroamérica, la victoria de la revolución sandinista en Nicaragua y el consecuente agravamiento de los conflictos en El Salvador y Guatemala llevaron a México a redefinir su postura exterior mediante una posición de no intervención diplomática, adhesión al diálogo y resolución pacífica de disputas, de acuerdo con los principios históricos de la política exterior mexicana. Además, la llegada de Ronald Reagan como presidente incrementó la presión a través de la imposición de tasas de interés más altas, lo que aumentó dramáticamente los costos para el servicio de la deuda mexicana. En este sentido, los problemas fundamentales de la política exterior equivalían al esfuerzo por mantener la independencia relativa de México en relación con los Estados Unidos, en el momento en que la dependencia económica del exterior se hacía más explícita. Se intentó consolidar el papel de México dentro del tercer mundo en foros multilaterales y en la configuración de un nuevo orden económico internacional. No obstante, las restricciones internas, particularmente la crisis fiscal, limitaron la capacidad de México para ejercer un poder efectivo en el extranjero. Recapitulando con el descubrimiento del Golfo de Campeche, ¿qué política económica implementó el gobierno de José López Portillo y cuáles fueron las medidas respecto a Pemex? Los ingresos del petróleo crearon una política económica expansiva que hizo factible la inversión en el sector energético. Pemex se convirtió en el motor de esta política, con inversiones masivas y establecidas como una de las mayores empresas de Latinoamérica. Se elaboró un ambicioso programa de explotación y exportación de petróleo, no solo para cubrir los déficits fiscales, sino también para financiar grandes proyectos de infraestructura y programas sociales. Pero la administración de estos recursos estuvo manchada por la corrupción, la ineficiencia y la falta de perspicacia. No se invirtió nada para desarrollar alternativas económicas o reforzar otros sectores de la economía, dejando al país totalmente dependiente de un solo sector. Y a todo esto, ¿qué evento mundial utilizó el gobierno de México para salir del problema económico y hacer que el emprendimiento petrolero se concretara? La bonanza petrolera de los altos precios internacionales del petróleo fue hábilmente utilizada por el gobierno mexicano para acceder a financiamiento abundante y barato. El dinero fluyó al país con gran facilidad, alentando por la confianza de los acreedores que en los futuros ingresos del petróleo. Este auge, ficticio, sirvió para financiar una explotación de gasto público, que se materializó en una burocracia absoluta, enormes proyectos de obras públicas, subsidios universales y nuevos programas sociales. El gasto corriente del gobierno se disparó, y aunque hubo crecimiento, no condujo a un cambio estructural profundo. La nación experimentó una ilusión de prosperidad que ocultaba profundas debilidades. A continuación, abordaremos los principales cambios políticos del gobierno de José López Portillo durante todo este proceso. Los cambios políticos promovidos por este gobierno de 6 años fueron significativos, aunque limitados en la realidad. La reforma política de 1977 hizo posible que los partidos de oposición también crearan partidos ilegalizados, como el PCM, emergieran como el Partido Socialista Unificado de México, e incluso establecieran al Partido Comunista Mexicano. Además, se inició un campo electoral más nivelado, aunque el poder real seguía en manos del PRI. A continuación, veremos las causas que motivaron al gobierno federal a ordenar la nacionalización de los bancos en septiembre de 1982. El mandato de 6 años terminó con la nacionalización de los bancos en septiembre del 82, una medida extrema que mostró al Estado altamente crítico de las crisis. La masiva fuga de capitales, combinada con la incapacidad de pagar la deuda externa, la caída de los precios del petróleo, llevó al país a la frontera del colapso total. Frente a tal situación, López Portillo resolvió tomar el control del sistema bancario para detener la hemorragia económica y recuperar el control del crédito nacional. Esta medida, tomada en un discurso emotivo y dramático, fue en parte para descargar la crisis sobre los banqueros privados y la industria, pero de hecho también fomentó sospechosas profundas, y fue aún más un golpe para el régimen. Esta serie de eventos ocurridos durante el sexenio de López Portillo originó una crisis en el 82, el cual fue el resultado de muchas cosas: préstamos temerarios, demasiada dependencia del petróleo, demasiado gasto público, despilfarro y reformas insuficientes. Se formó por la imposibilidad de pagar la deuda externa, una devastadora devaluación del peso, una inflación incontrolable, la depresión económica más estricta y el empobrecimiento generalizado de la población. Fue un debacle económica,
política que señaló el fin del modelo de desarrollo estabilizador que había reinado en México durante esas décadas. Como conclusión, el mandato de López Portillo ha sido descrito por críticos como una oportunidad perdida histórica. El petróleo podría haber sido el motor que transformara estructuralmente la economía mexicana, la diversificara, la modernizara y organizara más eficazmente sus sectores productivos. Sin embargo, un optimismo exagerado, la corrupción, la improvisación, la ausencia de proyectos y visión estratégica condenaron a México una vez más a una etapa de crisis, endeudamiento y dependencia. La imagen residual de ese mandato es profundamente ambivalente. Parte buena en el sentido de que abrió ciertos productos de democratización política. Parte mala en el sentido de que profundizó las inseguridades económicas que aún hoy continúan. El mismo López Portillo confesó su fracaso en un informe de dependencia, en el que cito: "Yo defendería el peso como un perro", dijo con lágrimas en los ojos, pero dejó el país con una de las peores crisis en cientos de años.